Las palabras «viejo ignorante» atravesaron a don Manuel como un puñal en plena calle, mientras los transeúntes contuvieron la respiración ante semejante ataque. Su respuesta, sin embargo, no solo enmudeció a la arrogante ejecutiva, sino que desencadenó un cambio que nadie podía imaginar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de mediodía caía implacable sobre la pequeña ciudad de San Rafael, aquel lugar donde el tiempo parecía transcurrir con la misma calma que las nubes surcaban el cielo. Don Manuel caminaba por la calle principal con su andar pausado pero firme, apoyándose ocasionalmente en su bastón de madera de olivo, pulido por años de uso. Su sombrero de paja, fiel compañero durante décadas, proyectaba una sombra amable sobre su rostro curtido por el sol y el trabajo en el campo. A sus 78 años, don Manuel había conocido la vida en todas sus facetas. Había trabajado la tierra con sus propias manos, había criado a 3 hijos que ahora vivían en la capital, había enterrado a su amada esposa Dolores hace ya 7 años, y había aprendido que la verdadera sabiduría no estaba en los libros, sino en la capacidad de observar y escuchar lo que la vida tenía para enseñar. Aquel jueves había bajado al pueblo desde su pequeña finca en las afueras para hacer algunas compras y, como cada semana, tomarse un café en la plaza principal mientras observaba el ir y venir de la gente. Era su pequeño ritual, su forma de mantenerse conectado con la comunidad que lo había visto nacer y crecer. «Buenos días, don Manuel», lo saludó Teresa, la panadera, mientras él pasaba frente a su negocio. «¿Cómo andan esas rodillas hoy?» «Como siempre, Teresa, quejándose de que ya no son tan jóvenes», respondió con una sonrisa afable, mostrando las arrugas que se formaban alrededor de sus ojos. «Pero mientras me lleven a donde quiero ir, no tengo derecho a quejarme». Teresa rió con ganas. Don Manuel siempre tenía esa capacidad de ver el lado positivo de las cosas, incluso cuando la vida no había sido particularmente generosa con él. «Le guardé un pan de centeno como a usted le gusta», dijo la mujer, entregándole una bolsa de papel que desprendía un aroma delicioso. «Dios te bendiga, hija», respondió él, dejando las monedas exactas sobre el mostrador. Nunca aceptaba cambio de más, ni permitía que le regalaran nada. «El trabajo honrado merece pago justo», solía decir. Continuó su camino hacia la farmacia donde debía recoger sus medicamentos para la presión arterial. Las calles comenzaban a llenarse con el bullicio de la hora punta. San Rafael había cambiado mucho en las últimas décadas. Lo que antes era un pueblo tranquilo de agricultores y artesanos, ahora se había convertido en una pequeña ciudad con sus edificios modernos, tiendas de franquicias y jóvenes pegados a sus teléfonos móviles. Don Manuel observaba estos cambios sin juzgarlos. «El mundo avanza», pensaba, «y uno debe adaptarse o quedarse atrás». Él había elegido adaptarse en lo necesario, aunque mantenía firmes sus principios y valores. Al doblar la esquina hacia la calle del ayuntamiento donde se encontraba la farmacia, se topó con un grupo de personas que esperaban para cruzar en el semáforo. Entre ellas destacaba una mujer joven, quizás de unos 30 y tantos años, vestida con un traje de ejecutiva, tacones altos y el pelo perfectamente peinado. Hablaba por teléfono con gesto impaciente, casi agresivo, como si el mundo entero estuviera conspirando para retrasar sus planes. «Es inaceptable, ¿me entiendes? Inaceptable», decía casi gritando a su interlocutor invisible. «Necesito esos informes para hoy, no mañana, no en una hora, ahora». Don Manuel se situó cerca, pero manteniendo una distancia prudencial. La luz del semáforo cambió y la multitud comenzó a avanzar. En su prisa, la mujer chocó contra él, haciendo que casi perdiera el equilibrio.
Por Dios, ¿no puede mirar por dónde va?, espetó ella, sin siquiera interrumpir su llamada telefónica. Disculpe, señorita, respondió don Manuel con tono amable, recuperando la compostura. No fue mi intención estorbar su camino. La mujer, lejos de aceptar sus disculpas, lo miró de arriba abajo con desdén, como evaluando a un insecto molesto. Claro, claro, murmuró, y luego, como si hubiera olvidado que don Manuel podía escucharla, añadió dirigiéndose a su interlocutor telefónico. Un viejo del campo que ni siquiera sabe andar por la ciudad. Estos pueblerinos ignorantes deberían quedarse en sus fincas. Las personas cercanas que habían presenciado el intercambio contuvieron la respiración. Algunos bajaron la mirada, incómodos ante la evidente falta de respeto. Otros miraron a don Manuel con compasión, esperando ver en su rostro la ofensa o el dolor que semejantes palabras debían haber causado. Sin embargo, el anciano permaneció sereno. Sus ojos, de un azul deslavado por los años, no mostraban ira ni humillación. Por un momento, pareció que iba a continuar su camino sin más, aceptando el insulto como quien acepta un chaparrón inesperado, una incomodidad pasajera. Pero entonces, con una voz clara que no necesitaba alzarse para hacerse oír, don Manuel habló. «Sabe, señorita, en mis casi 80 años he aprendido que la verdadera ignorancia no está en desconocer las cosas, sino en creer que ya lo sabemos todo». La mujer, sorprendida por la respuesta, detuvo su conversación telefónica y miró al anciano con los ojos entrecerrados, como si no pudiera creer que aquel hombre se hubiera atrevido a contestarle. «¿Perdón?», dijo con un tono que era más un desafío que una petición de que repitiera sus palabras. «Digo que todos somos ignorantes, pero en diferentes materias», continuó don Manuel con tranquilidad. «Yo quizás no sepa de sus negocios o de cómo funciona ese aparato que lleva en la mano, pero sé cuándo sembrar y cuándo recoger, sé leer el cielo para predecir el tiempo, y sé que una palabra amable cuesta lo mismo que una hiriente, pero produce frutos muy distintos». La pequeña multitud que se había formado alrededor observaba ahora con renovado interés. La tensión era palpable. La mujer, claramente no acostumbrada a que alguien le hablara de esa manera, apretó los labios formando una línea fina. «No tengo tiempo para filosofías baratas de un viejo ignorante», respondió finalmente, con veneno en cada palabra. «Ignorante», repitió, como si no encontrara un insulto mejor, alzando la voz lo suficiente para que todos los presentes la escucharan. Don Manuel sonrió. No era una sonrisa de burla ni de superioridad, sino una sonrisa genuina, casi compasiva. «¿Sabe usted, señorita, cuál es la diferencia entre la ignorancia y la estupidez?», preguntó con tono conversacional, como quien comenta el clima. «La ignorancia es una condición temporal que se cura con conocimiento. La estupidez, en cambio, es la incapacidad de reconocer nuestra propia ignorancia, y esa, lamento decir, no tiene cura conocida». Un murmullo recorrió la pequeña multitud. Algunos ahogaron risas, otros asentían en silencio, dando la razón al anciano. La mujer, con el rostro enrojecido, parecía buscar una respuesta mordaz, pero las palabras del viejo la habían dejado momentáneamente sin argumentos. «¿Cómo se atreve?», logró articular finalmente, su voz temblando ligeramente. «¿Sabe usted quién soy yo? Soy la directora ejecutiva de Soluciones Financieras Globales. Manejo más dinero en un día del que usted ha visto en toda su vida». Don Manuel asintió lentamente, como considerando sus palabras con seriedad. «Y yo, señorita, soy simplemente un hombre que ha vivido lo suficiente para saber que el valor de una persona no se mide por el dinero que maneja, sino por cómo trata a los demás». Hizo una pausa y añadió con voz suave, «especialmente a aquellos que considera inferiores». El silencio que siguió a las palabras de don Manuel fue absoluto.
La gente que se había congregado alrededor formaba ahora un círculo perfecto, como si estuvieran presenciando un duelo de los de antaño, pero con palabras en lugar de pistolas. La mujer ejecutiva apretó con fuerza su teléfono móvil. Sus nudillos se tornaron blancos por la presión. Su rostro, maquillado a la perfección, revelaba una batalla interna entre la humillación y la rabia. Nadie la había enfrentado así en mucho tiempo, y menos aún un anciano con ropas gastadas y un sombrero de paja. «Usted no tiene idea de lo que significa el éxito», escupió finalmente, recuperando parte de su compostura. «Mientras usted ha desperdiciado su vida enterrado en el campo, personas como yo construimos la economía de este país. ¿De qué ha servido su existencia? ¿De qué le ha servido toda esa supuesta sabiduría?» Don Manuel no se inmutó. Con la misma calma con la que evaluaba el cielo antes de una tormenta, respiró profundamente antes de responder. «El éxito, señorita, es como una casa. Muchos se afanan en construir mansiones tan grandes que acaban viviendo solos en ellas». Hizo una pausa y continuó. «Yo he cultivado la tierra, he criado a mis hijos para que sean personas de bien, he amado a mi esposa hasta su último aliento, y aún hoy me levanto cada mañana agradecido por un día más de vida. Si eso no es éxito, entonces quizás tengamos definiciones distintas de la palabra». La pequeña multitud, que había estado conteniendo la respiración, dejó escapar un murmullo de aprobación. Una joven que grababa discretamente la escena con su teléfono sonrió con admiración hacia el anciano. «Qué hermosas palabras, don Manuel», exclamó una mujer desde el fondo del grupo, rompiendo por un momento la tensión. La ejecutiva miró a su alrededor, súbitamente consciente de que había perdido el favor del público. No estaba acostumbrada a eso. En su mundo de reuniones corporativas y negociaciones agresivas, siempre tenía el control, siempre conseguía la última palabra. «Esto es ridículo», dijo, intentando recobrar terreno. «No voy a quedarme aquí discutiendo con un viejo ignorante del campo», completó don Manuel con una sonrisa amable. «No se preocupe, señorita. No es una discusión, es un intercambio. Yo aprendo de usted, usted quizás aprenda algo de mí. Así funciona la vida cuando uno mantiene la mente abierta». La gente alrededor comenzó a hablar entre sí, comentando la situación. «Qué falta de respeto», decía uno. «El viejo le está dando una lección», replicaba otro. La tensión seguía creciendo y la mujer ejecutiva parecía cada vez más acorralada. «Ya basta», gritó ella de repente, silenciando el murmullo de la multitud. «No tengo por qué soportar esto. Tengo una reunión importante y ustedes me están haciendo perder tiempo valioso. Apártense». Intentó abrir paso entre la gente, pero el círculo se había cerrado demasiado. Don Manuel dio un paso hacia ella, apoyándose en su bastón. Su rostro no mostraba ningún signo de enfado o resentimiento, solo una profunda compasión que, de alguna manera, resultaba aún más desconcertante para la mujer. «Le pido disculpas si mis palabras la han ofendido», dijo el anciano con sinceridad. «No era mi intención avergonzarla, sino solo defender mi dignidad. A mi edad, es de las pocas cosas que me quedan completamente mías». La ejecutiva lo miró, momentáneamente desconcertada por ese cambio de actitud. Había esperado más confrontación, no esta muestra de humildad. Durante un instante, pareció dudar, como si algo en las palabras o en la actitud del anciano hubiera encontrado una grieta en su armadura de eficiencia y arrogancia. «Yo tengo que irme», dijo finalmente, pero su voz había perdido parte de su filo anterior. «Por supuesto», asintió don Manuel, dando un paso al lado para dejarle paso. «El tiempo es precioso para todos, aunque algunos lo midamos de manera distinta».
La gente, percibiendo que el clímax de la confrontación había pasado, comenzó lentamente a dispersarse, permitiendo que la mujer pudiera continuar su camino. Ella avanzó unos pasos, pero luego se detuvo y se volvió hacia don Manuel, que seguía allí de pie, apoyado en su bastón, observándola marchar. ¿Por qué?, preguntó ella de repente. ¿Por qué no está enfadado conmigo? Le he insultado, le he faltado al respeto delante de toda esta gente. ¿Por qué sigue siendo amable? La pregunta pareció sorprender a los pocos espectadores que aún quedaban. Incluso don Manuel levantó ligeramente las cejas, como si no esperara este giro en la conversación. «Sabe que aprendí trabajando la tierra, señorita», respondió después de un momento, «que cuando una tormenta arranca ramas y derriba árboles, no tiene sentido enfadarse con el viento. La naturaleza no actúa con maldad, simplemente sigue su curso. Las personas también. Detrás de la rabia y los insultos suele haber dolor, miedo, opresión, y responder a eso con más rabia solo alimenta la tormenta». La mujer lo miró fijamente, con una expresión indescifrable en su rostro. Parecía estar evaluando al anciano bajo una nueva luz, como si de pronto hubiera descubierto que el simple viejo del campo era mucho más complejo de lo que había supuesto. «No todos tenemos el lujo de la filosofía», dijo finalmente, pero su tono había cambiado. Ya no había desprecio, sino una especie de resignación. Algunos vivimos en un mundo donde si no eres el martillo, eres el clavo. Don Manuel asintió, como si entendiera perfectamente a qué se refería. «Es cierto», concedió, «pero incluso el martillo más fuerte termina oxidándose si solo se usa para golpear». Un breve destello de algo, reconocimiento tal vez, cruzó los ojos de la ejecutiva. Sin añadir nada más, se dio la vuelta y continuó su camino, desapareciendo entre la multitud que ahora volvía a fluir normalmente por la calle. Los pocos testigos que quedaban se acercaron a don Manuel, algunos para expresar su apoyo, otros simplemente por curiosidad. «Don Manuel, qué manera de poner a esa estirada en su sitio», exclamó un joven que trabajaba en el kiosco cercano. «No se trata de poner a nadie en ningún sitio, Andrés», respondió el anciano con voz cansada pero firme. «Cada uno ya ocupa el lugar que ha elegido. A veces, solo necesitamos un espejo que nos muestre cómo nos ven los demás». Pero ella le insultó, le llamó ignorante. «Yo no habría sido tan paciente», insistió el joven. Don Manuel sonrió y posó su mano arrugada sobre el hombro del muchacho. «La paciencia no es una virtud con la que se nace, hijo. Es como un músculo que se fortalece con el ejercicio diario. Y créeme, trabajar la tierra durante 60 años da muchas oportunidades para ejercitarla». La gente rió con ganas, aliviando la tensión que aún flotaba en el ambiente. Poco a poco, los curiosos fueron dispersándose, volviendo a sus asuntos, aunque llevándose consigo la historia que sin duda contarían esa noche durante la cena. Don Manuel reanudó su camino hacia la farmacia, cada paso medido y constante, como los latidos de un corazón que ha aprendido a mantener su ritmo a través de las alegrías y las penas. Sin embargo, mientras caminaba, su mente volvía una y otra vez a aquella mujer. Había visto algo en sus ojos, algo que iba más allá de la rabia y la arrogancia. Una soledad, quizás, un cansancio que no tenía nada que ver con la falta de sueño, sino con un alma que ha olvidado cómo descansar. «Todos llevamos nuestras cargas», murmuró para sí mismo, entrando en la farmacia donde Matilde, la farmacéutica que lo atendía desde hacía décadas, lo recibió con una sonrisa cálida. «Don Manuel, ya me han contado lo que pasó en la calle», dijo ella, inclinándose sobre el mostrador. «Las noticias vuelan en este pueblo». «No ha sido nada, Matilde», respondió él, restándole importancia con un gesto de la mano. «Solo un malentendido.
Dicen que le dio una lección a esa mujer de ciudad, insistió Matilde, con los ojos brillantes de curiosidad. Don Manuel negó suavemente con la cabeza. Las verdaderas lecciones, Matilde, no se dan, se reciben, y hoy creo que ambos hemos aprendido algo. Laura Vega entró como un vendaval en la sala de reuniones de soluciones financieras globales. Los 5 ejecutivos que la esperaban se tensaron visiblemente en sus asientos. Su reputación de ser implacable no era infundada, y su habitual puntualidad británica hacía que su retraso de 15 minutos fuera aún más desconcertante. «Disculpen la demora», dijo secamente mientras colocaba su portafolio sobre la mesa. No ofreció explicaciones adicionales. En su mundo, las explicaciones eran signo de debilidad. «Comencemos», ordenó, sin levantar la mirada de los documentos que ahora extraía con movimientos precisos. La reunión transcurrió con la eficiencia habitual. Proyecciones financieras, estrategias de inversión, análisis de riesgos. Laura dirigía la orquesta con mano firme, interrumpiendo sin miramientos cualquier presentación que considerara redundante o poco preparada. Pero había algo diferente en ella hoy. Los que la conocían bien, y eran pocos los que podían jactarse de ello, notaban una ligera vacilación en su voz, una distracción momentánea en su mirada que normalmente era aguda como un láser. «¿Estás bien, Laura?», se atrevió a preguntar Carlos Mendoza, el director financiero, cuando la reunión estaba llegando a su fin. Laura levantó la vista, sorprendida. Nadie solía preguntar por su bienestar. Era como preguntar a un tiburón si tenía hambre, innecesario y potencialmente peligroso. «Perfectamente», respondió con frialdad. «¿Por qué no habría de estarlo?». Carlos se encogió de hombros, arrepintiéndose ya de su pregunta. «Solo pareces un poco distraída hoy». Laura sintió cómo el calor subía a sus mejillas. ¿Distraída? ¿Ella? Era inaceptable. Siempre había dominado el arte de compartimentar, de dejar los problemas personales, los pocos que se permitía tener, fuera de la oficina. «Si tienes tiempo para analizar mi estado de ánimo, Carlos, quizás no estás lo suficientemente ocupado», respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tal vez deberías revisar de nuevo esas proyecciones del tercer trimestre. Me parecieron optimistas». Carlos palideció ligeramente y murmuró una disculpa mientras recogía apresuradamente sus documentos. La reunión terminó poco después, y Laura se quedó sola en la sala, mirando por el ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Desde el piso 28, San Rafael parecía pequeño y manejable, como un juguete que podía controlar a su antojo. Pero en las calles, cara a cara con la gente, ahí las cosas eran diferentes. Ahí se había encontrado con un anciano que, con unas pocas palabras, había agrietado la armadura que tanto le había costado forjar. El valor de una persona no se mide por el dinero que maneja, sino por cómo trata a los demás, había dicho él, especialmente a aquellos que considera inferiores. Laura cerró los ojos. Las palabras del viejo seguían resonando en su cabeza como un eco molesto que se negaba a desaparecer. «Ridículo», murmuró para sí misma, intentando sacudirse la sensación incómoda que la perseguía desde el encuentro. Un viejo sentimental que no entiende cómo funciona el mundo real. Regresó a su oficina y se sumergió en el trabajo, su refugio habitual contra cualquier intrusión emocional indeseada, pero a medida que avanzaba la tarde, descubrió que su legendaria concentración la abandonaba. Su mente volvía una y otra vez a la escena de la calle, a los ojos azules desgastados del anciano que la miraban sin juzgarla, pero de alguna manera viéndola más claramente que nadie en mucho tiempo. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, don Manuel terminaba su recorrido por el pueblo.
Después de la farmacia había pasado por la ferretería para comprar algunos clavos que necesitaba para reparar una cerca, y finalmente se había sentado en su lugar habitual de la plaza, con su café cortado y un trozo del pan de centeno que Teresa le había guardado. Don Manuel, lo llamó Paco, el limpiabotas que tenía su puesto en la plaza desde hacía más de 30 años. He oído lo que pasó esta mañana con esa señorona de la capital. Don Manuel sonrió. Las noticias en San Rafael viajaban a la velocidad del rayo, especialmente cuando involucraban a algún forastero. No fue nada, Paco, respondió con su habitual modestia. ¿Cómo que no fue nada?, intervino Carmela, la vendedora de lotería, acercándose con curiosidad. Mi sobrino estaba allí y me dijo que la dejaste callada con tu sabiduría, que hablaste del valor de las personas y del verdadero significado del éxito. Don Manuel movió la cabeza entre divertido y resignado. Las historias crecen como las plantas, Carmela. Un poco de agua, un poco de sol, y de pronto lo que era una semilla se convierte en un árbol. Pero es cierto que te faltó al respeto, ¿no?, insistió Paco, que te llamó ignorante y pueblerino. Las palabras solo tienen el poder que les damos, respondió don Manuel, dando un sorbo a su café. Y a mi edad, uno aprende a no dar demasiado poder a las palabras dichas sin pensar. Pues debería darle vergüenza, opinó Carmela con indignación. Esa gente viene de la ciudad creyéndose superior, como si sus trajes caros y sus teléfonos modernos les dieran derecho a pisotear a los demás. Don Manuel miró a Carmela con una sonrisa amable pero firme. Cuidado, Carmela. Si respondemos al desprecio con más desprecio, nos convertimos en aquello que criticamos. Esa mujer, como todos nosotros, tiene sus propias batallas. Y créeme, algunas de las personas más solas que he conocido son precisamente las que van por ahí aparentando que no necesitan a nadie. Carmela y Paco intercambiaron miradas, impresionados como siempre por la capacidad de don Manuel para encontrar comprensión donde otros solo veían motivos para el resentimiento. En ese momento, Luisito, el nieto de Carmela, se acercó corriendo con un teléfono móvil en la mano. «Abuela, don Manuel, están en internet», exclamó el niño mostrándoles la pantalla del teléfono. «¿Cómo que estamos en internet?», preguntó Carmela confundida. «El vídeo. Alguien grabó cuando don Manuel le contestó a esa mujer estirada. Lo han subido a las redes sociales y ya tiene miles de visitas». Don Manuel frunció el ceño, genuinamente sorprendido. Jamás se le habría ocurrido que alguien pudiera estar grabando aquella conversación, y mucho menos que decidiera compartirla con el mundo. A ver, dijo Paco, inclinándose para mirar la pantalla que el niño sostenía. En el vídeo, aunque grabado desde cierta distancia, se veía claramente a don Manuel con su sombrero de paja y su bastón frente a Laura Vega, impecable en su traje de ejecutiva. El audio no era perfecto, pero se entendían con claridad las palabras del anciano sobre la diferencia entre ignorancia y estupidez y su reflexión sobre el verdadero valor de las personas. «Dios mío», murmuró don Manuel, entre avergonzado y preocupado. «Esto no está bien». Era una conversación privada. «Privada, pero en plena calle, don Manuel», argumentó Luisito con la lógica implacable de la juventud, «y la gente lo está adorando. Mire los comentarios. Este abuelo es mi héroe. Sabiduría rural, 1. Arrogancia urbana, 0. Alguien dele un programa de televisión a este señor». Don Manuel negó con la cabeza, visiblemente incómodo. Nunca había buscado notoriedad y a su edad lo último que deseaba era convertirse en una especie de celebridad de Internet. «Esto pasará pronto», dijo, intentando convencerse a sí mismo tanto como a los demás. «La gente siempre está buscando algo nuevo de qué hablar, mañana será otra cosa». Pero mientras pronunciaba estas palabras, no podía evitar preguntarse si aquella mujer, Laura Vega, había escuchado su nombre cuando ella mencionó su cargo,
Habría visto también el vídeo, y si lo hubiera visto, ¿cómo se sentiría al ver su momento de descortesía inmortalizado y expuesto al escrutinio público? Por primera vez desde el incidente, don Manuel sintió una punzada de genuina preocupación, no por él mismo, sino por aquella mujer cuya mala acción ahora estaba siendo juzgada por miles de desconocidos. El sonido de notificaciones sacó a Laura de su concentración. Su teléfono, habitualmente silenciado durante las horas de trabajo, vibraba insistentemente sobre el escritorio. Extrañada, lo tomó y vio una cascada de mensajes y alertas. Su corazón dio un vuelco cuando leyó el primero. Laura, ¿eres tú la del vídeo? Te está viendo todo el mundo. Con dedos temblorosos, abrió el enlace que le habían enviado. Y ahí estaba ella, en plena calle, enfrentándose al anciano del sombrero de paja. La calidad no era excelente, pero su rostro se distinguía perfectamente, al igual que sus palabras. Viejo ignorante, se escuchó decir a sí misma, y por primera vez fue plenamente consciente de la dureza de su tono, de la crueldad de su expresión. No, 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 murmuró mientras seguía viendo el vídeo. La cámara había captado no solo el intercambio verbal, sino también las reacciones de la gente alrededor. La indignación cuando ella insultó al anciano, la admiración silenciosa cuando él respondió con dignidad. Y lo peor de todo, su propia expresión descompuesta cuando se quedó sin argumentos. El vídeo tenía ya cientos de miles de visualizaciones y los comentarios eran abrumadoramente negativos hacia ella. Típica ejecutiva arrogante, qué vergüenza de mujer, ojalá mi abuelo fuera tan sabio como este señor. Laura cerró la aplicación y dejó caer el teléfono sobre el escritorio como si quemara. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de vergüenza y rabia que no había experimentado en años. ¿Cómo había llegado a esta situación? Ella, que siempre había controlado meticulosamente su imagen pública, que había construido una reputación profesional impecable, ahora era el hazmerreír de las redes sociales. Su secretaria entró sin llamar, algo completamente inusual. Laura, está llamando la presidencia. Han visto el vídeo y quieren hablar contigo urgentemente. La sangre abandonó el rostro de Laura. Esto ya no era solo una vergüenza personal, ahora amenazaba con convertirse en un problema profesional. Soluciones Financieras Globales era una empresa que cuidaba obsesivamente su imagen corporativa. Un escándalo como este, protagonizado por una de sus directoras ejecutivas, no iba a ser tomado a la ligera. «Diles que estaré disponible en 5 minutos», respondió, intentando mantener la compostura. Cuando la secretaria salió, Laura se levantó y caminó hasta el ventanal. La ciudad se extendía a sus pies, indiferente a su crisis personal. En algún lugar de esas calles estaba aquel anciano, aquel don Manuel, que con unas pocas palabras había puesto en jaque todo lo que ella había construido. ¿Por qué tuve que abrir la boca?, se recriminó en voz baja. ¿Por qué no simplemente seguí caminando? Mientras tanto, en la pequeña finca de don Manuel en las afueras de San Rafael, el anciano regaba con esmero sus tomates. Había regresado del pueblo más temprano de lo habitual, incómodo con la repentina atención que estaba recibiendo. Varios desconocidos lo habían abordado en la plaza para felicitarlo por poner en su sitio a esa engreída, y un periodista del diario local incluso había intentado entrevistarlo. El trabajo en la huerta siempre había sido su refugio, su forma de conectar con la tierra y de ordenar sus pensamientos. Mientras el agua se filtraba en el suelo, nutría en sus plantas, don Manuel reflexionaba sobre los eventos del día. No se arrepentía de haber defendido su dignidad, pero sí le preocupaba que sus palabras, amplificadas ahora por la viralidad del vídeo, pudieran causar un daño desproporcionado a aquella mujer.
Él, que siempre había creído en la importancia de la compasión, se preguntaba si no debería hacer algo al respecto. El sonido de un coche acercándose por el camino de tierra interrumpió sus pensamientos. No esperaba visitas, y pocos conocían la ubicación exacta de su finca. Dejó la regadera y caminó hacia la entrada, intrigado. Un vehículo negro, elegante y obviamente caro, se detuvo frente a su modesta casa. Para su sorpresa, quien bajó del automóvil fue precisamente ella, Laura Vega, aunque ya no lucía tan intimidante como en su encuentro matutino. Su traje estaba ligeramente arrugado, su pelo perfectamente peinado, horas antes ahora parecía descuidado, y sus ojos revelaban signos de haber llorado. «Señorita», saludó don Manuel, genuinamente sorprendido. «No esperaba verla aquí». Laura lo miró y por un momento pareció que iba a dar media vuelta y marcharse, pero finalmente habló, con una voz que intentaba mantener firme. «He venido a exigirle que haga algo con ese vídeo», dijo, aunque su tono contradecía la contundencia de sus palabras. No sonaba exigente, sino casi suplicante. «Está arruinando mi reputación, mi carrera, toda mi vida». Don Manuel la observó con atención. A la luz del atardecer, sin el bullicio de la calle y la audiencia de curiosos, podía ver claramente lo que había intuido esa mañana. Bajo la fachada de dureza había una persona vulnerable, quizás tan perdida como cualquiera. «Me temo que no tengo control sobre ese vídeo, señorita», respondió con calma. «No fui yo quien lo grabó ni quien lo compartió. De hecho, también me ha tomado por sorpresa». «Pero usted puede hacer una declaración», insistió ella. «Puede decir que fue un malentendido, que yo no soy así normalmente, que...» Se interrumpió, consciente de que estaba pidiendo al anciano que mintiera por ella. Don Manuel la miró con una mezcla de compasión y firmeza. «No puedo mentir, señorita. Lo que ocurrió, ocurrió. Pero sí puedo decirle que, en mi experiencia, las tormentas, por fuertes que sean, siempre pasan». Laura dejó escapar una risa amarga. «No entiende nada. Mi junta directiva está considerando suspenderme. Mis colegas me miran como si fuera una especie de monstruo. Las redes sociales están destrozando no solo mi imagen profesional, sino también mi vida personal. Están sacando fotos antiguas, comentarios, todo, como si de repente mi vida entera estuviera bajo un microscopio». Don Manuel asintió, comprendiendo la magnitud de la situación. «¿Le gustaría pasar y tomar algo?», ofreció, señalando hacia su casa. «Tengo un té de hierbas que yo mismo cultivo. Dicen que calma el espíritu». Laura lo miró con incredulidad. ¿Acaso este hombre no entendía la gravedad de lo que estaba pasando? ¿O simplemente vivía en un mundo tan alejado del suyo que conceptos como imagen pública o crisis de reputación no significaban nada para él? Pero, para su propia sorpresa, se encontró asintiendo y siguiendo al anciano hacia la pequeña casa de campo. El interior era exactamente como cabría esperar, sencillo, limpio, con muebles antiguos pero bien cuidados. Fotografías en blanco y negro decoraban las paredes. Un joven don Manuel junto a una mujer hermosa de sonrisa tímida, los mismos dos con niños pequeños y luego con jóvenes adultos. «Su familia», comentó Laura, más como una afirmación que como una pregunta. «Sí», respondió don Manuel mientras ponía agua a hervir en una tetera de cobre. «Mi Dolores, que en paz descanse, y nuestros 3 hijos. Ahora viven lejos, pero llaman a menudo y vienen cuando pueden». Laura observó las fotografías con más atención. Había algo en ellas que transmitía una felicidad auténtica, sin poses estudiadas ni sonrisas forzadas. Era la clase de felicidad que ella, con todo su éxito profesional y poder adquisitivo, no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. «Siéntese, por favor», indicó don Manuel, señalando una silla de madera junto a una mesa pequeña.
El té estará listo en un momento. Laura se sentó, sintiéndose extrañamente fuera de lugar con su traje caro y sus tacones altos en medio de aquella sencillez rústica. Don Manuel se movía por la cocina con la eficiencia tranquila de quien conoce cada rincón de su espacio y está en paz con su entorno. ¿Cómo supo dónde encontrarme?, preguntó el anciano mientras servía el té humeante en 2 tazas de cerámica. No fue difícil, admitió Laura. En el vídeo alguien lo llama por su nombre. Pregunté en el pueblo y prácticamente todos conocen a don Manuel, el de la finca de los Olivos Centenarios. Don Manuel sonrió entregándole una de las tazas. San Rafael aún conserva algo de pueblo a pesar de todo el progreso, comentó, sentándose frente a ella. Aquí nos conocemos todos, para bien o para mal. Laura tomó un sorbo del té. Era sorprendentemente bueno, con un sabor dulce y reconfortante que no esperaba. ¿Y ahora qué?, preguntó, colocando la taza sobre la mesa. ¿Qué se supone que debo hacer? Don Manuel contempló la pregunta de Laura mientras daba un sorbo a su té. Sus ojos, gastados por los años pero aún perspicaces, estudiaron a la mujer frente a él. En sus casi 8 décadas de vida, había aprendido a leer a las personas, y lo que veía era a alguien atrapado en una jaula de su propia construcción. ¿Qué debe hacer?, repitió con calma. Eso depende de lo que realmente quiera. Laura lo miró con impaciencia. No había conducido hasta allí para escuchar frases crípticas. Lo que quiero es que este desastre termine, respondió. Quiero que mi vida vuelva a la normalidad. ¿Y cuál es esa normalidad, si me permite preguntar? Laura abrió la boca para responder, pero se detuvo. Era una pregunta sencilla, y sin embargo, le resultaba sorprendentemente difícil articularla. Mi trabajo, dijo finalmente, mi posición, mi reputación, todo lo que he construido con años de esfuerzo y sacrificio. Don Manuel asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Le contaré algo, señorita Laura, dijo recostándose ligeramente en su silla. Cuando tenía unos 40 años, hubo una sequía terrible, la peor en décadas. Mis olivos, que habían sido el sustento de mi familia por generaciones, comenzaron a morir. Intenté todo para salvarlos, sistemas de riego nuevos, técnicas experimentales, incluso me endeudé comprando agua que traían en camiones desde la sierra. Hizo una pausa, mirando a través de la ventana hacia sus campos. Laura siguió su mirada viendo por primera vez los olivos a los que se refería, retorcidos y ancianos como su dueño, pero innegablemente vitales. Nada funcionaba, continuó don Manuel. Y yo me desesperaba cada día más. Mi identidad, mi valor como hombre, como esposo y padre, todo estaba ligado a esos árboles y a esta tierra. Si los perdía, me perdía a mí mismo. Laura lo escuchaba ahora con genuino interés. Había algo en la historia que resonaba en ella de una manera que no esperaba. Una noche, mi Dolores me encontró llorando junto al olivo más antiguo, un árbol que mi bisabuelo había plantado. Yo estaba de rodillas, como un niño, rogándole a Dios que enviara lluvia. Dolores se arrodilló junto a mí, tomó mis manos entre las suyas y me dijo algo que nunca he olvidado. Manuel, tú no eres estos olivos. Si mañana desaparecieran todos, seguirías siendo el hombre que amo, el padre de nuestros hijos, un hombre bueno con manos fuertes y corazón generoso. Don Manuel sonrió ante el recuerdo, sus ojos brillantes de emoción contenida. ¿Y sabe qué, señorita Laura? Ella tenía razón, porque 2 semanas después, un incendio arrasó parte de la finca. Perdimos casi 1/3 de los olivos, incluido aquel centenario que tanto quería. Fue devastador, pero descubrí algo importante. Yo seguía aquí, mi familia seguía aquí, y aunque una parte de mi mundo se había quemado, no era el fin de todo. Laura bajó la mirada hacia su taza de té, absorbiendo las palabras del anciano.
Quería encontrar diferencias, argumentar que su situación era completamente distinta, pero algo en la historia había tocado una fibra sensible. No es lo mismo, dijo finalmente, aunque sin la convicción que hubiera esperado. Usted habla de árboles, de cosas tangibles. Yo he construido una carrera, una reputación. Es diferente. ¿Lo es?, preguntó don Manuel con genuina curiosidad. Usted habla de su trabajo como yo hablaba de mis olivos, como si fuera lo único que la define, lo único que da sentido a su existencia. Y quizás por eso, cuando ese sentido se ve amenazado, siente que todo su mundo se derrumba. Laura sintió una punzada de irritación. Este hombre, este extraño, ¿cómo se atrevía a analizarla como si la conociera? Pero al mismo tiempo una parte de ella reconocía la verdad en sus palabras. Tengo 42 años, dijo, con un tono más vulnerable del que pretendía. He dedicado los últimos 20 años de mi vida a construir mi carrera. He sacrificado relaciones, tiempo libre, incluso la posibilidad de formar una familia, todo por llegar donde estoy ahora. Y un simple video, un momento de debilidad, amenaza con destruirlo todo. Don Manuel se levantó lentamente, caminó hasta una pequeña estantería y tomó un álbum de fotos que trajo a la mesa. Mire, dijo, abriéndolo y mostrándole una fotografía. Este soy yo a su edad. Había pasado por la sequía, por el incendio, por la muerte de mi padre. Creía que lo había perdido todo, pero estaba equivocado. La foto mostraba a un don Manuel de mediana edad, aún fuerte y robusto, rodeado de su familia. Había algo en su expresión, una mezcla de determinación y serenidad que contrastaba con las imágenes anteriores. Después del incendio, replantamos, utilizamos técnicas nuevas, variedades más resistentes, trabajamos más duro que nunca. ¿Y sabe qué? La cosecha que vino después fue la mejor que habíamos tenido jamás, no a pesar de la tragedia, sino en parte gracias a ella, porque nos obligó a reinventarnos, a ver las cosas de manera diferente. Laura pasó las páginas del álbum lentamente, observando cómo la vida de este hombre se desplegaba en imágenes, la reconstrucción de la finca, el crecimiento de sus hijos, celebraciones, momentos cotidianos de una vida bien vivida. Lo que intento decirle, señorita Laura, es que quizás este momento que tanto teme no sea el fin de todo, sino el comienzo de algo nuevo. Una oportunidad para replantear, para ver qué es lo verdaderamente importante. Laura cerró el álbum con cuidado y levantó la mirada hacia don Manuel. ¿Y si no sé qué es importante para mí más allá de mi trabajo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Entonces quizás esa sea la verdadera crisis y no el vídeo, respondió él con gentileza. Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo, sino reflexivo. Laura miró por la ventana, hacia el cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Su teléfono vibró en su bolso, pero por primera vez en años no sintió el impulso automático de revisarlo inmediatamente. ¿Cómo lo hace?, preguntó finalmente. ¿Hacer qué? Estar tan en paz, hablar con tanta claridad sobre cosas que para mí son un completo caos. Don Manuel sonrió, sus arrugas formando un mapa de experiencias vividas. La paz no es algo que se logra, señorita Laura. Es algo que se practica día tras día. Como cultivar un jardín. Uno no planta una semilla y espera tener un árbol al día siguiente. Se necesita tiempo, paciencia, atención constante. Señaló hacia su pequeña huerta, visible desde la ventana. Cada mañana salgo ahí, incluso cuando las articulaciones protestan. Quito las malas hierbas, riego, hablo con mis plantas, y ellas me responden a su manera. Es un diálogo silencioso que me enseña sobre la vida, sobre mí mismo. La naturaleza no tiene prisa, pero lo logra todo. Laura siguió su mirada hacia la huerta, ordenada y exuberante a pesar de su simplicidad.
Era tan diferente a su apartamento minimalista en la ciudad, decorado por un diseñador de interiores y casi nunca disfrutado por falta de tiempo. No todos tenemos el lujo de vivir así, dijo, pero su tono ya no era defensivo, sino casi melancólico. El lujo, repitió don Manuel, saboreando la palabra. ¿Sabe cuál es el verdadero lujo, señorita Laura? Tener tiempo. Tiempo para observar una puesta de sol, para sentir el aroma de la tierra después de la lluvia, para charlar sin prisa con un amigo. Ese es el verdadero lujo y está disponible para todos. Solo hay que elegirlo. Laura miró su reloj inconscientemente, un gesto tan arraigado que ni siquiera era consciente de hacerlo. Don Manuel lo notó y sonrió con comprensión. No la estoy juzgando, aclaró. Cada quien vive según sus propias luces. Pero a veces cuando la vida nos zarandea un poco, como le está ocurriendo ahora, es una oportunidad para preguntarnos si el camino que hemos elegido es realmente el que queremos seguir. El teléfono de Laura volvió a vibrar, esta vez con insistencia. Finalmente lo sacó y vio una cascada de llamadas perdidas y mensajes. Su secretaria, el Departamento de Relaciones Públicas, el presidente de la compañía, incluso algunos periodistas que habían conseguido su número. «Tengo que irme», dijo levantándose abruptamente. «Gracias por el té y por la conversación». Don Manuel asintió, levantándose también con el ritmo pausado que la edad le imponía. «Ha sido un placer conocerla mejor, señorita Laura. Y recuerde, las tormentas pasan, siempre lo hacen». Laura se detuvo en la puerta y miró al anciano. Había venido buscando una solución práctica, una forma de controlar los daños a su reputación. En cambio, se iba con preguntas mucho más profundas sobre su vida, sus elecciones, sus prioridades. «Sobre el vídeo», comenzó. «No se preocupe», la interrumpió don Manuel. «Hablaré con quien sea necesario. Diré la verdad, que tuvimos un malentendido que ambos lamentamos, y que lo importante no es lo que pasó, sino lo que aprendimos de ello». Laura asintió, sorprendida por el alivio que sintió ante sus palabras. No era exactamente lo que había venido a buscar, pero de alguna manera parecía suficiente. «Gracias», dijo simplemente. El regreso a la ciudad fue para Laura como atravesar una frontera invisible entre dos mundos. A medida que los olivos y campos daban paso al asfalto y los edificios, sentía que algo se transformaba dentro de ella. El cielo estrellado que había admirado brevemente al salir de la casa de don Manuel ahora estaba oculto por la contaminación lumínica urbana, una metáfora perfecta de cómo su propia vida parecía haber perdido la capacidad de ver más allá de lo inmediato y urgente. Su teléfono no había dejado de sonar. Llamadas, mensajes, notificaciones de redes sociales, una avalancha digital que la arrastraba de vuelta a la realidad que había dejado momentáneamente suspendida durante su conversación con el anciano. Al llegar a su apartamento en el distrito financiero, un ático minimalista con vistas panorámicas a la ciudad, Laura se dio cuenta de que nunca se había sentido tan ajena a su propio espacio. Los muebles de diseño, las obras de arte contemporáneo cuidadosamente seleccionadas por un decorador, los electrodomésticos de última generación que apenas usaba, todo parecía de repente como props en un escenario, no como un verdadero hogar. Se sirvió una copa de vino tinto carísimo y se sentó frente a su ordenador portátil. La tentación de buscar su nombre en internet era irresistible, aunque sabía que probablemente le haría más daño que bien. Los titulares aparecieron uno tras otro. Ejecutiva de alto nivel humillada públicamente tras insultar a un anciano, la sabiduría rural frente a la arrogancia corporativa, el vídeo que está conmoviendo a España, don Manuel, el filósofo campesino que puso en su sitio a la ejecutiva agresiva.
Laura cerró los ojos, incapaz de seguir leyendo. ¿Cómo había llegado a esto? Una carrera de 20 años, construida sobre decisiones difíciles, sacrificios personales, noches sin dormir y una determinación férrea, y ahora su nombre estaba asociado a este único momento de descortesía capturado en vídeo. Su teléfono vibró nuevamente. Era Carlos Mendoza, el director financiero. «Laura, ¿estás bien? He intentado contactarte toda la tarde». «Estoy bien», respondió secamente, sin ganas de explicar dónde había estado ni por qué. «El consejo quiere reunirse contigo mañana a primera hora. Están preocupados por la repercusión mediática». Laura sintió que su estómago se contraía. El consejo directivo no se preocupaba por nada, a menos que afectara directamente a los resultados financieros o a la imagen de la compañía. «Estaré allí», dijo, intentando mantener el tono profesional que la caracterizaba. «Laura», añadió Carlos después de una pausa, «como amigo, no como colega. Esto pasará. Todos tenemos malos días». Ella quiso responder con su habitual actitud defensiva, pero en cambio se encontró agradeciendo el gesto con sinceridad. «Gracias, Carlos. Significa mucho». Después de colgar, Laura se acercó al ventanal de su apartamento, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Las palabras de don Manuel resonaban en su mente. ¿Cuál es el verdadero lujo? Tener tiempo. Miró su reloj, un Patek Philippe, que había costado más que lo que muchas familias ganaban en un año. Tiempo. El concepto adquiría un nuevo significado mientras observaba las luces de los edificios, imaginando todas las vidas que se desarrollaban tras esas ventanas iluminadas. Mientras tanto, en la pequeña finca de las afueras, don Manuel terminaba su rutina nocturna. Después de despedir a Laura, había regado sus plantas, alimentado a su perro Rufo, un mestizo fiel que lo acompañaba desde hacía 12 años, y finalmente se había sentado en su mecedora del porche como hacía cada noche antes de acostarse. El teléfono fijo de su casa sonó, interrumpiendo la paz del momento. Era su hijo mayor, Alejandro, llamando desde Barcelona. «Papá, ¿estás bien? Acabo de ver un vídeo en internet. Eres tú, ¿verdad?» Don Manuel sonrió. La noticia había llegado incluso a sus hijos, que normalmente estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para seguir los eventos del pequeño San Rafael. «Estoy perfectamente, hijo. Solo fue una pequeña discusión en la calle. Nada por lo que preocuparse». «¿Nada por lo que preocuparse? Papá, eres una celebridad. El vídeo está en todas partes. La gente te llama el sabio de San Rafael». Don Manuel rió suavemente. La idea de ser una celebridad a sus 78 años le resultaba absurda y ligeramente incómoda. «Son tonterías, Alejandro. Mañana será otra cosa, ya verás». «De hecho», continuó su hijo, «me han llamado de un programa de televisión nacional. Quieren entrevistarte. Les he dicho que hablaría contigo primero». Don Manuel frunció el ceño. Una cosa era defender su dignidad frente a un insulto, y otra muy distinta era exponerse al circo mediático de la televisión. «No, hijo, no estoy interesado en aparecer en televisión. Diles que agradezco su interés, pero que prefiero quedarme tranquilo en mi casa». «Pero papá, es una oportunidad. Podrías hablar sobre tus valores, sobre la sabiduría que siempre nos has inculcado. La gente necesita escuchar esas cosas en estos tiempos». Don Manuel suspiró. Alejandro siempre había sido el más idealista de sus hijos, siempre creyendo que el mundo podía ser mejor si solo las personas correctas alzaban la voz. «Mi sabiduría, como tú la llamas, es para vivirla, no para exhibirla como una curiosidad. Además», añadió con una chispa de humor, «tu madre siempre decía que salía mal en las fotos. Imagínate en la televisión». Alejandro rió,
reconociendo que era inútil insistir cuando su padre tomaba una decisión. «Está bien, papá. Respeto tu elección, pero si cambias de opinión, serás el primero en saberlo», completó don Manuel. «Ahora cuéntame de los niños. ¿Cómo están mis nietos?». La conversación derivó hacia temas familiares, y don Manuel se sintió reconfortado por la normalidad de hablar sobre los logros escolares de sus nietos y los planes para la próxima visita familiar. Cuando finalmente colgó, volvió a su mecedora, acompañado por Rufo, que se acomodó a sus pies. «¿Qué opinas tú, Rufo?», preguntó acariciando la cabeza del perro. «¿Deberíamos convertirnos en estrellas de televisión a nuestra edad?». Rufo respondió con un bostezo perezoso, que don Manuel interpretó como una clara negativa. Sonrió mirando hacia las estrellas. La misma luna que ahora iluminaba su humilde porche también brillaba sobre la ciudad donde Laura Vega enfrentaba su crisis personal y profesional. «Espero que encuentre su camino», murmuró para sí mismo. «Hay algo bueno en ella, algo que quizás ni ella misma ve todavía». La mañana siguiente amaneció radiante, con un cielo despejado que prometía un día caluroso. Don Manuel se levantó con las primeras luces, como había hecho toda su vida. Sus huesos protestaban un poco más cada año, pero la rutina era sagrada. Un café negro, una rebanada de pan con aceite de sus propios olivos, y luego al trabajo en la huerta antes de que el sol apretara demasiado. Sin embargo, al abrir la puerta de su casa, se encontró con una sorpresa desagradable. Un pequeño grupo de periodistas esperaba en la entrada de su finca, cámaras y micrófonos en mano. De alguna manera, habían descubierto dónde vivía. «Don Manuel», gritó uno de ellos al verlo, «¿podría darnos unas palabras sobre el incidente con la ejecutiva Laura Vega? ¿Cómo se siente al haberse convertido en un símbolo de la sabiduría tradicional frente a la arrogancia moderna?», preguntó otro, acercándose peligrosamente a la valla que delimitaba su propiedad. Don Manuel se detuvo en el porche evaluando la situación. No era un hombre que se intimidara fácilmente, pero tampoco le gustaba esta invasión a su privacidad. Con determinación tranquila, se acercó hasta la valla, pero mantuvo una distancia prudencial. «Buenos días», dijo con firmeza pero sin hostilidad. «Agradezco su interés, pero debo pedirles que respeten mi privacidad. No tengo nada que decir sobre ese asunto más allá de que fue un malentendido que ambas partes lamentamos, y ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer». «Pero don Manuel», insistió una reportera, «su respuesta a esa mujer ha tocado la fibra sensible de millones de personas. Ha puesto en palabras lo que muchos sienten sobre la desconexión entre el mundo corporativo y los valores humanos fundamentales». Don Manuel miró a la joven con una mezcla de cansancio y compasión. «Señorita, lo único que hice fue defender mi dignidad, como cualquier persona tiene derecho a hacer. No pretendía dar ninguna lección, ni convertirme en símbolo de nada. Y ahora de verdad tengo tomates que necesitan atención más urgente que esta entrevista». Los periodistas rieron, pero no parecían dispuestos a marcharse. Don Manuel comprendió que necesitaría una estrategia diferente para recuperar su paz. La sala de juntas de soluciones financieras globales imponía respeto con su deliberada opulencia. La enorme mesa de roble pulido, las sillas de cuero italiano, las vistas panorámicas desde el piso 30 y las pantallas de última tecnología estaban diseñadas para intimidar a quien entrara, recordándole el poder y la riqueza que se concentraban en esas cuatro paredes. Laura Vega había presidido innumerables reuniones en esa misma sala, siempre desde una posición de autoridad. Hoy, sin embargo, entraba como una acusada ante un tribunal. Los 7 miembros del consejo directivo ya estaban sentados cuando ella llegó, sus rostros mostrando diversos grados de preocupación y desaprobación. «Laura, gracias por venir»,
dijo Alejandro Montero, el presidente, con un tono que sugería que no tenía otra opción. «Toma asiento, por favor». Laura se sentó, manteniendo la espalda recta y la mirada firme. Años de negociaciones difíciles le habían enseñado que mostrar debilidad era el primer paso hacia la derrota. «Supongo que todos hemos visto el vídeo», continuó Montero sin preámbulos. «Y también los análisis de impacto mediático que ha preparado el Departamento de Comunicación». Una asistente distribuyó unas carpetas. Laura abrió la suya y sintió un vuelco en el estómago. Gráficos, métricas, análisis de sentimiento en redes sociales, todo cuantificando meticulosamente el daño a su imagen pública y, por extensión, a la de la empresa. Las menciones negativas han aumentado un 2800% en las últimas 24 horas, explicó Claudia Fuentes, la directora de comunicación. El hashtag ama ejecutiva arrogante es trending topic desde ayer. Varios clientes importantes han expresado su preocupación y 2 han cancelado reuniones programadas para esta semana. Laura escuchaba, manteniendo una expresión neutral que le costaba un esfuerzo considerable. Dentro de ella, una tormenta de emociones contradictorias amenazaba con desbordarse. «Comprendo la gravedad de la situación», dijo finalmente, «y asumo toda la responsabilidad. Fue un momento desafortunado que no refleja mis valores ni los de esta compañía». «El problema, Laura», intervino Roberto Galván, el miembro más veterano del Consejo, «es que ahora sí refleja los valores de la compañía, al menos a ojos del público. Cuando uno de nuestros directivos insulta a un anciano en plena calle, la gente no ve a Laura Vega, ve a soluciones financieras globales». Varios consejeros asintieron y Laura sintió cómo el nudo en su estómago se apretaba. «Hemos elaborado un plan de gestión de crisis», continuó Claudia, pasando a la siguiente página de la carpeta. «Incluye una disculpa pública tuya, una donación significativa a una fundación que trabaje con personas mayores y tu participación voluntaria en alguna actividad comunitaria relacionada. Nuestro equipo ya está en contacto con varias organizaciones que estarían dispuestas a colaborar». Laura escuchaba atentamente, pero una parte de ella se sentía extrañamente ausente, como si observara la reunión desde fuera. Las palabras de don Manuel seguían resonando en su mente. Quizás este momento que tanto teme no sea el fin de todo, sino el comienzo de algo nuevo. «También», añadió Alejandro Montero con voz grave, «el Consejo ha decidido que sería conveniente que tomaras un permiso temporal, digamos, un mes, hasta que las aguas se calmen». «¿Me están suspendiendo?», preguntó Laura, sintiendo cómo su cuidadosamente construida fachada profesional comenzaba a resquebrajarse. «Preferimos llamarlo un descanso estratégico», respondió Montero. «Carlos asumirá tus responsabilidades durante tu ausencia». Laura miró a Carlos, quien tuvo la decencia de parecer incómodo con la situación. Hace apenas 24 horas, una decisión así habría provocado en ella una reacción de furia e indignación. Habría argumentado, negociado, incluso amenazado. Pero hoy, para su propia sorpresa, lo que sentía era un extraño alivio. «Entiendo», dijo simplemente. «Si el Consejo considera que es lo mejor para la empresa, lo acepto». Un silencio sorprendido recorrió la mesa. Nadie esperaba esta rendición por parte de la siempre combativa Laura Vega. «Bien», dijo finalmente Alejandro, visiblemente desconcertado por su falta de resistencia. «El Departamento de Comunicación te ayudará a preparar tu declaración. Queremos publicarla hoy mismo». Mientras tanto, a kilómetros de distancia, don Manuel había encontrado una solución ingeniosa para su problema con los periodistas. Después de intentar sin éxito convencerlos de que se marcharan, había sacado una mesa y varias sillas al exterior de su propiedad, bajo la sombra de un viejo olmo. «Si insisten en quedarse», les había dicho, «al menos hagámoslo cómodamente, pero con una condición:
Por cada pregunta que me hagan, ustedes tendrán que ayudarme con una tarea en mi huerta. Los periodistas habían aceptado entre risas, pensando que era una broma, pero don Manuel iba completamente en serio. Ahora, mientras respondía pausadamente a sus preguntas, una joven reportera de la televisión local arrancaba malas hierbas de entre los tomates. Un fotógrafo de un periódico nacional regaba las berenjenas y un periodista de radio recolectaba judías verdes bajo la atenta supervisión del anciano. «Don Manuel», preguntó la reportera, secándose el sudor de la frente, ¿ha tenido algún contacto con la señora Vega después del incidente? El anciano, que supervisaba el trabajo con ojo crítico, asintió. «La señorita Laura vino a visitarme ayer», respondió, decidiendo que no había necesidad de ocultar ese hecho. «Tuvimos una conversación agradable. ¿Vino a disculparse?», insistió otro periodista que aguardaba su turno para trabajar. «Vino preocupada, como es natural, pero lo que hablamos es algo privado entre ella y yo». Don Manuel se agachó para mostrar a la reportera cómo arrancar correctamente una mala hierba particularmente resistente. «Tienes que sacarla desde la raíz o volverá a crecer», explicó. «Igual que los problemas», comentó la joven captando la metáfora. «Si no los enfrentas de raíz, siempre vuelven». Don Manuel sonrió, complacido por la perspicacia. «Exactamente. Muchos vivimos arrancando solo lo que se ve, lo superficial, y luego nos sorprendemos cuando el mismo problema regresa una y otra vez». Los periodistas intercambiaron miradas. Habían venido buscando una simple historia sobre un anciano que se había hecho viral, pero estaban recibiendo mucho más que eso. «¿Don Manuel?», preguntó el fotógrafo, dejando a un lado la regadera. «¿Está molesto por haberse convertido en una especie de celebridad de la noche a la mañana?». El anciano consideró la pregunta mientras examinaba los tomates que pronto estarían listos para cosechar. «La fama es como estos tomates», dijo finalmente. «Crece rápido, madura, y luego se pudre si no se recoge a tiempo. Yo no busqué esto, y tampoco me interesa retenerlo. Mi vida era perfectamente satisfactoria antes de ese vídeo, y seguirá siéndolo cuando todos ustedes encuentren la siguiente historia que contar». En la cafetería La Plaza, el lugar de encuentro habitual de los vecinos de San Rafael, el vídeo de don Manuel se reproducía por enésima vez en el teléfono de alguien. «Es que es para enmarcar», exclamaba Paco, el limpiabotas. La cara de la pija esa cuando don Manuel le habló de la diferencia entre ignorancia y estupidez. Impagable. «Dicen que es una ejecutiva muy importante», comentó Teresa, la panadera. «De esas que ganan millones y pisan cabezas para subir». «Pues le ha tocado a la que no debía», rió Carmela. «Don Manuel será humilde y educado, pero no se deja pisar por nadie». «Yo lo vi esta mañana», intervino Ramón, el cartero. «Tiene a todos los periodistas trabajando en su huerta mientras les responde preguntas. Un genio». Las risas estallaron en la cafetería. El orgullo local estaba en su punto más alto. Uno de los suyos se había convertido en un símbolo nacional de dignidad y sabiduría. «¿Sabéis qué es lo mejor?», añadió Teresa. «Que don Manuel sigue siendo exactamente el mismo. Hoy vino a por su pan de centeno, como cada jueves, y cuando le dije que era famoso, me respondió: «Famoso es el pan que haces tú, Teresa, que lleva alimentando a este pueblo 40 años. Lo mío es solo ruido que el viento se llevará». Un murmullo de aprobación recorrió el local. Así era don Manuel, humilde hasta en su momento de gloria. De vuelta en la ciudad, Laura vaciaba su oficina en silencio. Había pocas cosas personales que recoger. Siempre había mantenido una separación estricta entre su vida profesional y personal. Algunas fotos de graduaciones y ceremonias de premios, un par de libros, una planta que su secretaria cuidaba más que ella misma. Carlos Mendoza apareció en la puerta.
observándola con una mezcla de compasión y incomodidad. «No es para siempre, Laura», dijo intentando consolarla. «En un mes, cuando todo esto haya pasado, volverás más fuerte que nunca». Laura metió su último objeto personal en la caja y se volvió hacia Carlos con una sonrisa que lo sorprendió por su sinceridad. «¿Sabes qué, Carlos? Por primera vez en 20 años, no estoy segura de querer volver». La expresión de desconcierto en el rostro de su colega casi le hizo reír. Para alguien como Carlos, como para la misma Laura de hace apenas 2 días, la idea de renunciar voluntariamente a una posición de tanto poder y prestigio era simplemente inconcebible. «No lo dices en serio», respondió él. «Es el estrés del momento. Tómate unos días, despeja la mente y verás las cosas con más claridad». Laura asintió, pero no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía que Carlos no podía comprender lo que estaba pasando dentro de ella. ¿Cómo explicarle que una conversación con un anciano en una finca modesta había sembrado dudas sobre todo lo que ella creía importante? «Tal vez tengas razón», concedió, tomando su caja y dirigiéndose hacia la puerta. «El tiempo lo dirá». 3 días después de abandonar su oficina, Laura Vega se encontraba en un estado que nunca había experimentado, el limbo de no tener nada urgente que hacer. Su vida siempre había estado estructurada por reuniones, plazos, objetivos y una agenda tan apretada que hasta las comidas estaban cronometradas. Ahora, el tiempo se estiraba ante ella como un camino desconocido. La declaración pública que había emitido, cuidadosamente redactada por el Departamento de Comunicación, había sido recibida con escepticismo por parte del público. Demasiado pulida, corporativa, insincera, eran algunos de los comentarios. A pesar de haber seguido el guión al pie de la letra, incluyendo frases como «lamento profundamente mi comportamiento» y «este incidente no refleja mis valores personales ni los de mi empresa», el daño parecía irreparable. Su apartamento, que siempre había considerado un refugio de elegancia y tranquilidad, ahora le parecía una jaula de cristal y acero. Había pasado más tiempo en él en estos 3 días que en los 3 meses anteriores, y comenzaba a notar detalles que antes había pasado por alto. El eco vacío que producían sus pasos sobre el suelo de mármol, la ausencia total de plantas vivas, la falta de fotografías familiares o recuerdos personales. Por primera vez en años, Laura había apagado las notificaciones de su teléfono. Las llamadas de colegas y clientes, que antes habría atendido inmediatamente, ahora podían esperar. Se sorprendió al descubrir cuántas de esas llamadas eran realmente urgentes. Casi ninguna. Esa mañana, tras prepararse un café que normalmente habría comprado de camino a la oficina, Laura tomó una decisión impulsiva. Se vistió con ropa casual, jeans y una sencilla blusa, un atuendo que rara vez usaba, y salió de su apartamento sin un plan definido. Condujo sin rumbo fijo, alejándose del centro de la ciudad, de los edificios de oficinas y los atascos matutinos. Sin ser plenamente consciente de ello, se dirigía hacia la periferia, hacia San Rafael, hacia aquel paisaje de olivos y tierra que había contemplado brevemente días atrás. No era su intención visitar a don Manuel. Al menos, eso se decía a sí misma, pero cuando se encontró aparcando cerca de la plaza del pueblo, supo que había estado engañándose. San Rafael parecía diferente a plena luz del día, sin la urgencia y el estrés que habían marcado sus visitas anteriores. Era un lugar pintoresco, con su iglesia de piedra antigua, sus calles estrechas y sus fachadas de colores pastel. La gente caminaba a un ritmo pausado, deteniéndose a conversar, sin la prisa frenética a la que Laura estaba acostumbrada. Se sentó en una terraza de café, desde donde podía observar la vida del pueblo. Pidió un café con leche y observó a una anciana que alimentaba a las palomas, a un grupo de escolares que pasaban riendo,
a dos hombres mayores enfrascados en una partida de dominó. Escenas cotidianas, ordinarias, pero que de alguna manera le resultaban fascinantes en su simplicidad. «Usted es ella, ¿verdad?», preguntó repentinamente la camarera que le servía el café. «La señora del vídeo, la que discutió con don Manuel». Laura sintió que el rubor subía a sus mejillas, así que hasta aquí la reconocían. Consideró negarlo, pero algo en la expresión franca de la joven la disuadió. «Sí, soy yo», admitió, preparándose para una reacción hostil. La camarera, sin embargo, sonrió con amabilidad sorprendente. «Don Manuel ha hablado muy bien de usted», dijo para asombro de Laura. «Dijo que tuvo el valor de venir a buscarlo y hablar cara a cara, que eso demuestra carácter». «¿Él dijo eso?», preguntó Laura, genuinamente sorprendida. «Sí, señora. Don Manuel no es hombre que guarde rencores. Dice que cada quien merece la oportunidad de enmendar sus errores». Laura sintió una extraña emoción en el pecho, algo parecido a la gratitud mezclada con vergüenza. Incluso ahora, aquel anciano al que había insultado públicamente seguía mostrándole una generosidad que no merecía. «¿Sabe si...?» comenzó, pero se detuvo, insegura de cómo formular la pregunta. «¿Sí puede verle?», completó la camarera con una sonrisa cómplice. «Hoy es viernes. Los viernes don Manuel suele venir al mercado por la mañana y luego pasa por la biblioteca del pueblo. Le gusta leer el periódico allí. Dice que las noticias saben mejor con el silencio de los libros alrededor». Laura agradeció la información, terminó su café y tras dejar una propina generosa, se dirigió hacia la pequeña biblioteca municipal que había visto al entrar al pueblo. Efectivamente, allí estaba don Manuel, sentado junto a una ventana, con varios periódicos desplegados sobre una mesa de madera. La luz que entraba por los cristales dibujaba sombras suaves sobre su rostro sereno. Absorto en la lectura, no notó la presencia de Laura hasta que ella se acercó a su mesa. «Buenos días, don Manuel», saludó en voz baja, respetando el silencio del lugar. El anciano levantó la vista y al reconocerla, una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Señorita Laura», respondió, haciendo un gesto para que se sentara frente a él. «Qué agradable sorpresa». No había ironía en su voz, solo un placer sincero por el encuentro. Laura tomó asiento, súbitamente consciente de lo mucho que había ensayado mentalmente este momento y de cómo toda su preparación se evaporaba ahora que estaba frente a él. «No quiero interrumpir su lectura», dijo sintiéndose extrañamente tímida. «Los periódicos pueden esperar», respondió él, plegando el que tenía entre manos. «Las personas son siempre más interesantes que las noticias». Laura miró los periódicos sobre la mesa y notó que varios tenían artículos sobre el anciano filósofo y la ejecutiva arrogante. Algunos incluso mostraban fotografías de ambos. Don Manuel siguió su mirada y sonrió con resignación. «La fama es verdaderamente efímera», comentó. «Ayer era el sabio del momento, hoy ya ocupo menos espacio y mañana hablarán de otra cosa. Así es la naturaleza de la atención pública». «Lamento haber provocado todo esto», dijo Laura, sintiendo que era importante decirlo nuevamente, esta vez sin el filtro corporativo de su disculpa oficial. «Lo sé», respondió él con sencillez, «y le creo. Pero dígame, ¿cómo está llevando su descanso?» Laura lo miró sorprendida. «¿Cómo sabe que estoy de descanso?» Don Manuel señaló uno de los periódicos, donde un pequeño artículo mencionaba que fuentes de la empresa confirman que Laura Vega tomará un permiso temporal tras el incidente viral. «Las noticias vuelan», dijo con un guiño, «especialmente las que involucran a personas importantes». Laura suspiró, sintiendo el peso de su situación. «No sé qué hacer con todo este tiempo libre», confesó. «Nunca lo he tenido, siempre he estado ocupada».
La naturaleza aborrece el vacío, señorita Laura, y también el alma humana, pero a veces necesitamos crear ese vacío para que lo nuevo pueda entrar. Laura consideró sus palabras, encontrando en ellas una sabiduría que resonaba con su estado actual. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo finalmente, que no echo de menos mi trabajo tanto como pensaba. Es como si hubiera estado corriendo una maratón sin preguntarme nunca hacia dónde iba realmente. Don Manuel asintió, como si entendiera perfectamente. Muchos confundimos el movimiento con el progreso, observó. Estar ocupados con avanzar hacia donde queremos ir. Un silencio confortable se instaló entre ellos. Afuera, la vida del pueblo continuaba a su ritmo pausado. Dentro de la biblioteca, el tiempo parecía haberse detenido. Don Manuel, dijo Laura finalmente, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez se ha arrepentido de su elección de vida, quiero decir, de quedarse aquí cultivando la tierra en lugar de, no sé, buscar algo más grande? El anciano consideró la pregunta con la seriedad que merecía. He tenido mis momentos de duda, como todos, respondió. Hubo épocas difíciles, sequías, enfermedades, problemas económicos. Y sí, a veces me preguntaba si había tomado el camino correcto. Hizo una pausa, su mirada perdiéndose en algún punto entre los recuerdos. Pero arrepentirme, no, porque incluso en los momentos más duros sentía que estaba donde debía estar, haciendo lo que debía hacer. ¿Cómo puede uno saber eso?, preguntó Laura, y la vulnerabilidad en su voz sorprendió a ambos. ¿Cómo saber si estás donde debes estar? Don Manuel sonrió con gentileza. Para mí ha sido simple. Me pregunto si lo que hago me acerca o me aleja de las personas que amo. Si me hace más o menos capaz de apreciar un amanecer, el sabor de un tomate recién recogido, la risa de mis nietos. Si al final del día puedo mirarme al espejo y reconocer a la persona que veo allí. Laura dejó que las palabras calaran hondo. Pensó en su apartamento vacío, en las cenas de trabajo que sustituían a las comidas familiares, en cómo había pospuesto indefinidamente cualquier relación que requiriera tiempo y compromiso emocional. Creo que he estado haciendo las cosas al revés, dijo casi en un susurro, sacrificando el presente por un futuro que siempre estaba un paso más allá. Nunca es tarde para cambiar de dirección, respondió don Manuel. El árbol más viejo de mi olivar fue trasplantado cuando ya tenía 30 años. Los expertos dijeron que no sobreviviría. Hoy, 50 años después, sigue dando las mejores aceitunas de la finca. Laura sonrió ante la analogía. Había algo profundamente reconfortante en la forma en que don Manuel encontraba sabiduría en las cosas más sencillas y cotidianas. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por no odiarme, por hablar conmigo como si fuera una persona normal. Don Manuel rió suavemente. Señorita Laura, todos somos personas normales. Algunos simplemente hemos olvidado cómo serlo. Las semanas siguientes marcaron un periodo de transformación para Laura Vega. Cada mañana despertaba con una sensación que había olvidado, la libertad de decidir cómo emplear su tiempo. Sin reuniones que presidir, sin llamadas urgentes que atender, sin correos electrónicos que amenazaban con sepultarla bajo una avalancha digital de demandas constantes. Al principio, esa libertad la había aterrorizado. El vacío de una agenda sin compromisos era como un abismo al que temía caer, pero gradualmente había comenzado a llenar ese espacio con actividades que siempre había pospuesto para un futuro hipotético que nunca llegaba. Leyó libros que no fueran de negocios o autoayuda corporativa. Caminó por parques que había visto solo a través de la ventanilla de su coche. Redescubrió el placer de cocinar algo más elaborado que una ensalada rápida. Y, sorprendentemente,
comenzó a visitar San Rafael con regularidad. Sus encuentros con don Manuel habían adquirido una rutina agradable. A veces lo visitaba en su finca, donde el anciano siempre encontraba alguna tarea en la que involucrarla: recoger tomates, podar rosales, alimentar a las gallinas. Otras veces se reunían en la biblioteca del pueblo o tomaban café en la plaza. Con cada visita, Laura descubría algo nuevo, no solo sobre don Manuel, sino sobre sí misma. ¿Nunca pensó en escribir un libro?, le preguntó una tarde mientras regaban juntos los pimientos en la huerta. Tiene tantas historias, tanta sabiduría que compartir. Don Manuel rió, ajustando el flujo de agua de la manguera. Un libro, ¿para qué? Mis historias son como estas verduras, mejores cuando se comparten frescas cara a cara. Un libro pondría demasiada distancia entre las palabras y quien las recibe. Laura consideró la respuesta mientras observaba cómo el agua se filtraba en la tierra, nutriendo las raíces invisibles bajo la superficie. Pero alcanzaría a más personas, insistió. Millones podrían beneficiarse de lo que usted sabe. ¿Y usted cree que tengo algo tan especial que decir?, preguntó el anciano con genuina curiosidad. Por supuesto. Ha vivido intensamente, ha observado el mundo cambiar, ha atravesado dificultades y alegrías con igual serenidad. Eso es raro hoy en día. Don Manuel negó suavemente con la cabeza, divertido por la insistencia de Laura. Lo que yo sé no es especial, señorita Laura. Es lo que todos sabríamos si nos diéramos el tiempo para escuchar a la tierra, a nuestros seres queridos, a nuestro propio corazón. El problema no es la falta de sabiduría en el mundo, sino la falta de silencio para escucharla. Estas conversaciones, aparentemente sencillas, se iban acumulando en el interior de Laura como semillas que comenzaban a germinar. Pequeñas epifanías que, día tras día, iban reconfigurando su visión del mundo y de sí misma. Una mañana, mientras preparaba su café, sonó el teléfono. Era Carlos Mendoza. «Laura, ¿cómo estás?», preguntó con un tono que intentaba sonar casual, pero que delataba cierta urgencia. «Estoy bien, Carlos. Gracias por preguntar», respondió ella, sintiendo una punzada de nostalgia por la vida que había dejado atrás. «El Consejo ha estado discutiendo tu situación», continuó él. «La tormenta mediática ha amainado considerablemente. El público tiene ahora nuevos escándalos que comentar, y nuestros indicadores de imagen están volviendo a la normalidad». Laura sonrió para sí misma. Don Manuel había tenido razón una vez más. La fama era efímera y las tormentas siempre pasaban. «Me alegra oírlo», dijo simplemente. «El punto es», Carlos hizo una pausa, como preparándose para dar una noticia importante, «que están dispuestos a reconsiderar tu suspensión. De hecho, podrías reincorporarte la próxima semana si lo deseas». Un mes atrás, esta noticia habría sido recibida por Laura con alivio y entusiasmo. Ahora, sin embargo, sentía una extraña ambivalencia. «¿Laura? ¿Sigues ahí?», preguntó Carlos ante su silencio. «Sí, estoy aquí», respondió. «Es solo que necesito pensarlo, Carlos. Pensarlo». La incredulidad en su voz era palpable. «Laura, es tu puesto, el que has trabajado toda tu vida por conseguir, el que tantos matarían por tener». Lo sé», dijo frotándose la frente. «Dame unos días, ¿de acuerdo? Te prometo que tendrás mi respuesta antes del lunes». Después de colgar, Laura se quedó largo rato mirando por la ventana. Su apartamento, que siempre había considerado el epítome del éxito urbano, ahora le parecía frío e impersonal. Recordó la casa de don Manuel, sencilla pero impregnada de vida y recuerdos, y sintió una punzada de envidia por la paz que emanaba de aquellas paredes encaladas. Esa tarde, condujo hasta San Rafael con la mente llena de preguntas. Encontró a don Manuel sentado en un banco de la plaza, conversando animadamente con Paco,
el limpiabotas. Al verla, el anciano la saludó con una sonrisa cálida. «Señorita Laura, qué alegría verla», dijo, haciéndole un espacio en el banco. Paco me estaba contando sobre su nuevo nieto, que nació ayer mismo. «Felicidades, Paco», dijo Laura, sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con la que ahora interactuaba con los habitantes del pueblo. «¿Cómo están la madre y el bebé?» «Perfectamente, señorita», respondió el hombre con orgullo. 7 kilos de bendición pura y con unos pulmones que ya quisieran muchos cantantes de ópera. Los tres rieron, y por un momento, Laura olvidó el dilema que la había traído hasta allí. Paco se despidió poco después, dejándola a solas con don Manuel. «Algo la preocupa hoy», observó el anciano, siempre perceptivo. «Lo veo en sus ojos». Laura asintió, agradecida por no tener que buscar una forma de introducir el tema. «Me han ofrecido volver a mi puesto», explicó. «La crisis ha pasado, según dicen, y el consejo está dispuesto a darme otra oportunidad». «Eso es una buena noticia, ¿no?», preguntó don Manuel, aunque su tono sugería que entendía perfectamente la complejidad de la situación. «Debería serlo», respondió Laura. «Es lo que he estado esperando, teóricamente, volver a mi vida normal. Pero ya no estoy segura de que esa sea la vida que quiero». Don Manuel asintió, como si la respuesta no le sorprendiera en absoluto. «¿Sabe?», dijo tras un momento de reflexión. «Cuando era joven, mi padre quería que estudiara Derecho en la ciudad. Tenía un amigo abogado dispuesto a pagarme los estudios, a cambio de que trabajara para él después. Era una oportunidad que muy pocos hijos de campesinos tenían». «¿Y por qué no la tomó?», preguntó Laura, genuinamente curiosa. «Porque un día, mientras ayudaba a mi padre con la cosecha, tuve una especie de revelación. Sentí las aceitunas en mis manos, olí la tierra húmeda, vi el horizonte abierto frente a mí y supe con una certeza absoluta que ese era mi lugar, que podría ser un abogado mediocre o un agricultor feliz, y que la elección era obvia cuando se planteaba así». Laura contempló sus palabras, dejando que resonaran en su interior. «No sé si soy una ejecutiva mediocre», dijo finalmente. «De hecho, creo que soy bastante buena en lo que hago». «Estoy seguro de que lo es», concedió don Manuel. «La pregunta no es si es buena en su trabajo, sino si su trabajo es bueno para usted». La simplicidad y profundidad de esa distinción golpeó a Laura como una revelación. Durante años había medido su valor por su rendimiento, por los resultados que obtenía, por el reconocimiento externo. Nunca se había detenido a considerar si todo eso la hacía realmente feliz. «He estado pensando», dijo después de un largo silencio, «en hacer algo diferente. Algo que combine mi experiencia en finanzas con, no sé, algo más significativo». «¿Cómo qué?», preguntó don Manuel, genuinamente interesado. «Hay tantas pequeñas empresas, agricultores, artesanos, que tienen productos y servicios valiosos pero carecen de conocimientos financieros o estratégicos para hacerlos viables. Quizás podría ayudarles, asesorarles, crear algún tipo de cooperativa o fondo de inversión ética». Los ojos de don Manuel brillaron con aprobación. «Suena como un puente entre dos mundos que rara vez se comunican», observó. «El conocimiento corporativo al servicio de la economía real». «Exacto», dijo Laura, sintiendo cómo la idea cobraba forma mientras la expresaba. «No sería tan lucrativo como mi trabajo actual, pero quizás sería más enriquecedor», completó el anciano. Ambos quedaron en silencio, contemplando la plaza donde los vecinos pasaban, saludaban, vivían sus vidas a un ritmo que permitía apreciar cada momento. «¿Cree que estoy loca?», preguntó finalmente Laura. «Renunciar a todo lo que he construido para lanzarme a algo incierto, a mi edad». Don Manuel sonrió, señalando hacia un viejo olmo que dominaba el centro de la plaza.
¿Ve ese árbol? Tiene más de 200 años. Ha sobrevivido a guerras, sequías, tormentas. ¿Y sabe cuál es su secreto? Laura negó con la cabeza. Sus raíces son tan profundas y extendidas como su copa. Cuando vienen vientos fuertes, no se resiste rígidamente, se dobla, se adapta, a veces pierde ramas, pero nunca su esencia. Usted, señorita Laura, tiene raíces fuertes. Su inteligencia, su determinación, su nueva capacidad para ver lo que realmente importa. Con esas raíces puede adaptarse a cualquier cambio y seguir creciendo. Laura sintió una emoción intensa ante la sencilla pero poderosa metáfora. Miró al olmo centenario y luego a don Manuel, este otro ser sabio y resistente que había encontrado por casualidad, o quizás por un designio del destino que aún no comprendía completamente. «Gracias», dijo simplemente, pero en esa palabra iba contenido mucho más que un simple agradecimiento. Era un reconocimiento de cómo este hombre, al que una vez había insultado por considerarlo inferior, había cambiado profundamente el curso de su vida. Un año puede cambiarlo todo. 365 amaneceres, cada uno ofreciendo la posibilidad de una pequeña transformación que, sumada a las anteriores, resulta en un cambio profundo e irreversible. La plaza de San Rafael lucía especialmente hermosa aquella tarde de primavera. Los naranjos estaban en flor, perfumando el aire con su fragancia dulce y prometedora. Las mesas de la terraza de la plaza se habían dispuesto en círculo para acomodar a los numerosos asistentes a la presentación del nuevo proyecto que había revolucionado la economía local. En el centro, junto a una mesa con un sencillo mantel blanco, Laura Vega explicaba con pasión los resultados del primer año de Raíces Fuertes, la cooperativa de asesoramiento financiero y apoyo a pequeños productores que había fundado tras renunciar definitivamente a su puesto en Soluciones Financieras Globales. Los números hablan por sí solos, decía, señalando los gráficos desplegados en un tablón. Su aspecto había cambiado sutilmente. Seguía vistiendo con elegancia, pero había abandonado los tacones imposibles y los trajes rígidos en favor de ropa más cómoda y práctica. Su pelo, antes siempre perfectamente peinado, ahora lucía un corte más natural, y su rostro, bronceado por el sol del campo, mostraba una vitalidad que nunca había tenido en sus días de oficina. La producción de aceite de oliva ecológico ha aumentado un 35%, y gracias a la nueva estrategia de comercialización directa, los beneficios para los productores locales han crecido casi un 60%. Entre el público, ocupando un lugar de honor, don Manuel escuchaba con una sonrisa serena. A sus 79 años, seguía siendo el mismo hombre sabio y tranquilo, aunque ahora era conocido y respetado mucho más allá de los límites de San Rafael. Su pequeña finca se había convertido en parte del proyecto piloto de Raíces Fuertes, y sus métodos tradicionales de cultivo orgánico eran estudiados y replicados por agricultores de toda la región. Pero lo más importante, continuó Laura, no son los números, sino las historias humanas detrás de ellos. Su mirada recorrió los rostros familiares que la rodeaban. Teresa, cuya panadería ahora distribuía productos en tiendas gourmet de la capital. Ramón, que había ampliado su huerto de hierbas aromáticas y daba trabajo a 3 jóvenes del pueblo. La familia Gómez, que había rescatado del abandono su viñedo centenario. Cuando llegué a San Rafael hace un año, solo veía un pequeño pueblo rural, aparentemente desconectado del mundo moderno al que yo pertenecía. Hoy sé que estaba equivocada. No son mundos separados, sino partes del mismo ecosistema. El conocimiento corporativo y la sabiduría tradicional no tienen por qué oponerse, pueden y deben complementarse. Un murmullo de aprobación recorrió la audiencia.
Entre los asistentes no solo había vecinos del pueblo, sino también inversores éticos, periodistas especializados en economía sostenible e incluso algunos de sus antiguos colegas de soluciones financieras, incluido Carlos Mendoza, quien había renunciado recientemente para unirse al proyecto de Laura. Ninguno de estos logros habría sido posible, continuó ella, y su voz adquirió un tono más personal, sin la sabiduría y el apoyo de alguien muy especial. Sus ojos se dirigieron hacia don Manuel, un hombre que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cifras bancarias, sino en la profundidad de nuestras raíces y en la calidad de los frutos que ofrecemos al mundo. Don Manuel, visiblemente emocionado pero fiel a su carácter discreto, hizo un pequeño gesto de agradecimiento. No necesitaba protagonismo. Para él, la mayor recompensa era ver cómo sus palabras habían encontrado tierra fértil donde crecer. Después de la presentación, mientras los asistentes disfrutaban de un aperitivo elaborado con productos locales, Laura se acercó a don Manuel, que conversaba animadamente con Carlos. «Así que finalmente lo convenciste», dijo el anciano, refiriéndose a Carlos. Un ejecutivo más rescatado del laberinto corporativo. Laura rió. No fue tan difícil. Carlos siempre tuvo alma de emprendedor social, solo necesitaba un pequeño empujón. Y ver lo feliz que eras tú con el cambio, añadió Carlos levantando su copa. Cuando rechazaste volver a la empresa pensé que estabas loca. Ahora creo que era el resto de nosotros los que estábamos locos, atrapados en una carrera sin meta real. Don Manuel sonrió, satisfecho de ver cómo las semillas de cambio seguían germinando. «¿Saben?», dijo observando la plaza bulliciosa. «Cuando era niño, este pueblo estaba lleno de vida. Luego vino el éxodo rural. Los jóvenes se marcharon a las ciudades buscando oportunidades, y muchos pensamos que lugares como San Rafael estaban condenados a desaparecer. Pero quizás solo estábamos atravesando una estación difícil, no el fin del ciclo». Laura asintió, comprendiendo la profundidad de la observación. En solo un año, San Rafael había experimentado una revitalización notable. Nuevas familias habían llegado, atraídas por la posibilidad de combinar el trabajo remoto con la calidad de vida rural. La escuela, que había estado a punto de cerrar por falta de alumnos, ahora necesitaba un aula adicional. La vida fluía de nuevo por las calles del pueblo, como la savia que regresa a un árbol aparentemente dormido. «Don Manuel», dijo Carlos, «Laura me contó que fue usted quien sugirió el nombre Raíces Fuertes. Una metáfora perfecta». «Las mejores metáforas», respondió el anciano, «son aquellas que podemos ver y tocar. Observar un árbol centenario nos enseña más sobre resistencia y adaptación que cualquier libro de administración de empresas». Los tres rieron, y Laura sintió una oleada de gratitud por el camino que la vida le había mostrado. Pensó en el vídeo viral, en aquel momento de tensión en una calle cualquiera que ahora parecía tan lejano y al mismo tiempo tan fundamental. Aquel instante de descortesía, amplificado por las redes sociales, que podría haber sido simplemente una anécdota desagradable, se había convertido en el catalizador de una transformación profunda. «¿Alguna vez imaginaste?», preguntó a don Manuel, «cuando nos encontramos aquel día en la calle, que un año después estaríamos aquí, colaborando en un proyecto como este?» Don Manuel negó con la cabeza, sus ojos brillando con la sabiduría de quien ha aprendido a no sorprenderse demasiado por los giros inesperados de la vida. «La vida rara vez sigue los caminos que planeamos», respondió. «Es como el agua, siempre encuentra su curso, a veces por las rutas más improbables. Lo importante no es predecir el futuro, sino estar atentos a las señales del presente». La conversación fue interrumpida por Alejandro,
el hijo mayor de don Manuel, que se acercó con una mujer joven y un bebé en brazos. Papá, Laura, Carlos, saludó. Les presento oficialmente a la nueva incorporación de la familia, mi nieta, Dolores, en honor a mamá. Don Manuel tomó a la pequeña en sus brazos con la delicadeza de quien ha sostenido muchas vidas nuevas. Sus ojos, arrugados por décadas de sol y experiencias, contemplaron con asombro el rostro perfecto y sereno de su bisnieta. «Hola, pequeña Dolores», susurró. «Bienvenida a este mundo. Tienes suerte de llegar en primavera cuando todo renace». Laura observó la escena, conmovida por la simplicidad y profundidad del momento. Pensó en su propio apartamento en la ciudad, que ahora usaba solo ocasionalmente, y en la pequeña casa que había comprado en las afueras de San Rafael, cerca de la finca de don Manuel. No había renunciado completamente a su vida anterior. Seguía valorando ciertos aspectos de la vida urbana, la cultura, la diversidad, el dinamismo. Pero había encontrado un equilibrio que antes le parecía imposible. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y la plaza volviera a su tranquilidad habitual, Laura acompañó a don Manuel en su paseo de regreso a casa. El cielo estaba cuajado de estrellas, visibles con una claridad que la contaminación lumínica de la ciudad nunca permitía. ¿Sabes qué me dijo Teresa esta tarde?, comentó don Manuel, mientras caminaban pausadamente por el sendero que llevaba a su finca, que el vídeo de nuestro encuentro ha vuelto a circular en internet, pero ahora con un nuevo título: El insulto que cambió 2 vidas y un pueblo entero. Laura se detuvo, sorprendida. ¿En serio? Pensé que ya nadie se acordaba de eso. Internet nunca olvida, según dice mi nieto, respondió don Manuel con una sonrisa. Pero no te preocupes, ahora es una historia de redención, no de conflicto, de cómo un momento de tensión puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento. Continuaron caminando en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Al llegar a la bifurcación donde sus caminos se separaban, Laura hacia su casa y don Manuel hacia la suya, se detuvieron. «Don Manuel», dijo Laura, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. «A veces me pregunto qué habría pasado si no nos hubiéramos encontrado aquel día, si hubiéramos pasado el uno junto al otro sin hablarnos, como ocurre con miles de desconocidos cada día». El anciano contempló la pregunta, su mirada perdiéndose en el horizonte oscuro donde las siluetas de los olivos se recortaban contra el cielo estrellado. «Creo, señorita Laura, que las personas que deben encontrarse se encuentran, a veces de manera agradable, otras veces a través del conflicto. Pero cuando hay una lección que aprender, la vida encuentra la forma de poner al maestro y al alumno en el mismo camino». «¿Y quién era el maestro y quién el alumno en nuestro caso?», preguntó ella con una sonrisa. Don Manuel rió suavemente, y su risa tenía la misma calidad reconfortante que el sonido del agua en un arroyo. «Todos somos ambas cosas, en diferentes momentos. Yo te enseñé algo sobre la paciencia y la dignidad. Tú me enseñaste sobre la posibilidad de reinventarse a cualquier edad. Y juntos, quizás, estamos enseñando algo a todos los que nos rodean». Se despidieron con un abrazo cálido, y cada uno siguió su camino bajo el mismo cielo estrellado. Laura, caminando hacia su nueva casa, pensó en lo lejos que había llegado desde aquel día en que su prisa y arrogancia la llevaron a insultar a un desconocido en la calle. En cómo aquel error, magnificado por la viralidad digital, había acabado siendo la puerta hacia una vida más auténtica y plena. Don Manuel, por su parte, se detuvo un momento antes de entrar en su casa. Miró hacia el olivar que había sido el escenario de toda su vida y luego hacia las luces del pueblo en la distancia. Sonrió, agradecido por la oportunidad de ver cómo sus palabras
sembradas sin grandes pretensiones, habían florecido en formas que nunca habría imaginado. «El ciclo continúa», murmuró para sí mismo mientras entraba en casa, donde Rufo lo esperaba fielmente. «Y cada estación trae sus propios dones, para quienes saben reconocerlos».